Hola a todas. Venga, vamos hoy con la crítica de la razón pura. La primera de las tres críticas que responde a la pregunta ¿qué puedo saber? Esta obra la distingue Kant en dos partes. La primera es la estética trascendental, que trata de lo sensible, de lo primero que hay en el conocimiento, por donde empieza, que es la experiencia, los objetos de la experiencia. Y la segunda parte, que es la lógica trascendental y que analiza el entendimiento y la razón. Luego veremos que la separa en dos partes. ¿Qué es lo que se trae entre mano Kant aquí con esta obra? Bueno, pues lo primero es que Kant distingue dentro del conocimiento entre la materia y la forma. La materia es lo que está ahí fuera, las impresiones que recibimos de los objetos de fuera, de los cuales queremos conocer. Y luego la forma son aquellos elementos previos que ya ponemos nosotros, que ya están ahí y que son previos a la experiencia, ¿vale? Kant utiliza para esto, muy importante, el término a priori, ¿vale? A priori quiere decir que ya están ahí antes de nada. Y más cosas que ahora diremos. Entonces, en el conocimiento, la parte más importante la pone el sujeto, para Kant. Esto es algo que es muy novedoso, a lo que se le llama la revolución copernicana o el giro copernicano en filosofía. ¿Por qué? Porque antes de Kant, en el conocimiento, la parte principal estaba de parte del objeto. Es decir, que es como si el objeto emitiera impresiones hacia el sujeto, que simplemente lo que hacía es, como si fuera plastilina, ¿no? Recibirlas de manera pasiva, ¿no? O sea, los objetos emitían unas sensaciones que quedaban impresas en la mente del sujeto, y los objetos se recibían tal y como eran, ¿vale? Para Kant no, para Kant lo principal es el sujeto, y los objetos no tendrían razón de ser, no podrían conocerse si no existiera previamente el sujeto. Entonces, ¿qué tres facultades intervienen en el conocimiento? Pues por una parte está la sensibilidad, es decir, los sentidos, cuando vemos la silla, cuando escuchamos un ruido, cuando leemos, es decir, cuando percibimos algo. Es muy importante en la sensibilidad el tema de la percepción y de la intuición. Está el entendimiento, que es aquello que nos permite pensar, conceptualizar, calcular, mates, la física, establecer juicios. Y por último está la razón, que probablemente sería lo más importante para Kant, ¿vale? Porque la razón lo que busca son las causas primeras de todo, ¿vale? Ahora hablaremos un poquillo de eso. Entonces, hemos dicho que hay dos partes de la crítica de la razón pura. La primera es la estética trascendental, que lo que estudia es la sensibilidad. La sensibilidad lo que hace es que pone unas estructuras a priori a las impresiones de los sentidos. Ahora lo veremos más despacio. Y luego la lógica trascendental, que sería la segunda parte de la crítica, que se divide a su vez en analítica trascendental, que estudia el entendimiento, ¿vale? Que es lo que acabamos de decir, que nos permite pensar, conceptualizar, calcular. Y la dialéctica trascendental, ¿vale? Que se ocupa de la razón, la facultad superior humana para Kant, como hemos dicho. Antes de seguir tenemos que tener claro una cosa: ¿qué significa para Kant trascendental? Ese término es muy importante. Trascendental es lo que siempre está ahí ya, lo que hay debajo de todo. Lo más trascendental para Kant es el sujeto. Por eso se habla mucho del sujeto trascendental kantiano, ¿vale? En el conocimiento para Kant y en su filosofía incluso, lo más importante es el sujeto. La filosofía poco a poco después de Kant irá prescindiendo de esto, pero bueno, eso como no viene al tema.
Entonces, profundizamos un poquito en la estética trascendental. Hemos dicho que se ocupa de los elementos a priori que existen en la sensibilidad y que son condiciones de posibilidad de que haya objetos. En las clases de los institutos muchas veces suelen preguntar los alumnos: ¿y si no hubiera personas, sujetos, no habría objetos? Ni lo sabemos, ni casi ni interesa saberlo, porque en realidad si no estuvieran las personas, o sea, la pregunta es un poco absurda. Entonces, las condiciones de posibilidad son precisamente lo que permite que haya objetos, porque como los objetos son intuidos, si no hay una mente, un sujeto que los intuya, no hay objeto que intuir, ¿vale? Dice Kant, y esto también es muy importante, que solo existen intuiciones sensibles, es decir, solo podemos intuir con los sentidos, con nuestra sensibilidad. En ningún momento hay lo que Kant llama intuición intelectual. Es decir, eso de que Moisés en el monte Sinaí, o como se llamara, recibiera por intuición directa, por intuición divina, por intuición intelectual los mandamientos, pues eso para Kant no tiene ningún sentido, ¿vale? Solo podemos intuir sensiblemente. ¿Y cuáles son las condiciones a priori de la sensibilidad, de la estética trascendental? O sea, ¿qué pone el sujeto a los objetos para que puedan ser conocidos? Esas dos condiciones son espacio y tiempo. Habla aquí en el apunte un poquito de Newton, porque para la ciencia, para la física, para Newton, había como un tiempo general externo que también formaba parte de los objetos de fuera. Pero para Kant esto no es así, ¿vale? El tiempo, la forma del tiempo y la forma del espacio lo pone el sujeto, está en la mente del sujeto. Cuando percibimos una silla, la percibimos en su contexto. O sea, esa silla está en un lugar y está en un tiempo. O sea, el concepto que formamos de esa silla es la de esa silla en ese contexto, ¿vale? Y esas formas de espacio y tiempo las pone el sujeto, ¿vale? Digamos que el sujeto les da forma. Digamos que la silla, cuando entra en la percepción del sujeto, se amolda a como nosotros pensamos. Por eso, una vez más, decimos que si nosotros no tuviéramos, que si el sujeto no existiera, no habría objeto que percibir. Y a las impresiones sensibles enmarcadas en un espacio y un tiempo, a eso le llama Kant representaciones. Entonces, esos elementos a priori, pues lo que posibilitan son la geometría y la aritmética, vamos a poner aquí. Es decir, pensamos geométricamente las cosas en su contexto, en su lugar. Podemos establecer pues el teorema de Pitágoras, la fórmula de la circunferencia, y luego podemos pensar la aritmética, es decir, pensamos también el tiempo, podemos hacer operaciones, ¿vale? Podemos procesar. Bueno, entramos en la lógica trascendental, en la parte de la analítica trascendental, que estudia el entendimiento, que es la facultad de pensar por conceptos, aquello que nos permite emitir juicios. Otra vez lo que quiere Kant es que hay ya para que la mente humana pueda emitir esos juicios. Lo que le interesa a Kant entonces son los conceptos puros, que se encuentran ya ahí, que son previos a la sensibilidad. La tarea del entendimiento entonces es sintetizar, es decir, coger esas representaciones sensibles que ya hemos intuido, ¿vale? Y a través de los conceptos puros, ¿vale?, darle una forma. Los conceptos puros que ya están ahí los llama Kant categorías, ¿vale? Para pensar dónde está una silla, necesito ya tener yo una categoría de lugar.
Para pensar el movimiento tengo que tener esa categoría. Para pensar si algo es posible, si algo es necesario, tengo que tener ese tipo de categorías. Bueno, entonces el conocimiento, ¿vale? Recapitulamos un poquito, consiste en que a unas representaciones sensibles el entendimiento le da una forma y crea un concepto. El concepto silla que está ahí en la terraza. Y no es posible pensar más allá de esto. O sea, no podemos pensar a Dios, no podemos conceptualizar a Dios, porque para darle forma conceptual tendríamos primero que percibirlo. Y como no podemos percibir a Dios, pues no puede pensarse. O quizás mejor habría que decir no puede conceptualizarse, no puede conocerse, sería la palabra. No podemos tener conocimiento de Dios porque necesitamos esas dos condiciones: la sensibilidad y el entendimiento. Entonces el pensamiento y la intuición se necesitan mutuamente. Hay una frase muy conocida de Kant que dice: los pensamientos sin contenido son vacíos. Puedo pensar a Dios, pero no hay contenido sensible. Y las intuiciones sin conceptos son ciegas. O sea, si no pudiéramos darle forma conceptual a una percepción, como hace por ejemplo un perro, ¿no? Puede percibir, pero no puede conceptualizar, ¿vale? Los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Bueno, aquí veo que tenéis en los apuntes una tabla que hizo Kant de las categorías, pero él siempre dijo que esta tabla podía estructurarse de otra manera, que incluso se podía completar. O sea, era para hacerse una idea de qué significaban las categorías, ¿no? Bueno, ya sabemos qué es el conocimiento. Entonces, el proceso de intuir una realidad y luego pensarla a partir de las categorías, ¿vale? Es decir, vemos un perro, lo vemos corriendo, está ladrando, ¿vale? Y conceptualizamos, conocemos ese perro. Cuando lo vemos muchas veces, pues podemos decir, pues los perros corren cuando ven a otro perro, o establecer leyendas de la naturaleza, o lo que sea. A todo eso que podemos conceptualizar, a todo eso a lo que le podemos aplicar el conocimiento, se llama fenómeno. Fenómeno es todo aquello que aparece en la intuición sensible y luego le damos forma. Entonces Kant habla del famoso noúmeno. ¿Y qué es el noúmeno? Ni él lo sabe. Bueno, vamos a ver. Al final Kant, ¿qué nos dice con su concepto del conocimiento? Pues lo que nos dice es que conocemos las cosas como se nos aparecen a nosotros. Pero ¿serán las cosas de otra manera? Voy a poner un ejemplo que yo ponía alguna vez a los muchachos cuando les daba clases de filosofía. Vamos a imaginar un caracol. ¿Un caracol de qué tiene conocimiento? Los caracoles nada más que saben de el verde de las hojas, de si están duras o tan tiernas, de baba, de humedad, y no puede salirse de ahí. El caracol puede percibir la hoja, la textura, pero no puede percibir el árbol. El caracol va ahí con su baba por las hojas, pasa de una a otra, pero no sabe que hay un árbol ahí, y mucho menos un jardín, un bosque. Imaginemos ahora que a través de ingeniería genética modificamos un caracol genéticamente y nos sale un caracol súper inteligente, fuerte, deportista. Pues ese caracol que hemos modificado genéticamente será el caracol más poderoso del mundo, más listo, más rápido, llegará primero a la hoja, diferenciará mejor los tonos de verde de las hojas, pero seguirá sin poder salirse del conocimiento que tiene de su entorno inmediato. Seguirá sin poder
percibir el árbol, ni el bosque, ni la ciudad, y mucho menos pues el planeta. Pues algo parecido pasa con el ser humano desde el punto de vista de Kant. Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Nuestros límites los pone nuestra forma de conocer. Entonces, el noúmeno representa todo aquello a lo que a todo aquello posible, una realidad posible que puede estar ahí, pero nosotros no llegamos a ella. Y si llegamos a ella es a través de los fenómenos. Es decir, por ejemplo, podemos poner el ejemplo del universo, del mundo. ¿Podemos nosotros conceptualizar el mundo, el universo? No. No sabemos qué hay, si hay algo, si hay unos límites, si se puede ver desde fuera. No, eso, ahí no podemos llegar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos intuición sensible de eso, ¿vale? Entonces eso es el noúmeno. El noúmeno es la cosa en sí, sea lo que sea eso, ¿vale? Pero que se contrapone al fenómeno. Pues lo dejamos aquí y para el próximo día la dialéctica trascendental. Adiós.